¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas, amigos. Lunes 23 de septiembre se acabaron las extensas fiestas patrias, pero aquí estamos en Pulso Político con mucha energía, comenzando una nueva semana para hablar de lo que nos convoca siempre, la política regional y nacional, pero hoy con una mirada también a lo que fueron las celebraciones patrias. Me acompañan esta noche Francesca Parodi, Seremi de Gobierno de nuestra región del Biobío. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas noches, Pancho. Muchas gracias por la invitación. Don Nicolás Auri también está con nosotros, presidente regional de la ADC. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas noches, Pancho. Muy bien, pues aquí estamos como día lunes. Recordemos que la Seremi es de Evópoli. Y también nos acompaña Humberto Toro, ex gobernador de Arauco, asesor del municipio de Concepción, miembro del Partido Socialista. Humberto, bienvenido. Buenas noches, Pancho. Un agrado estar en el panel acá con nuestras compañeras y compañeros invitados. Breve comentario, ¿cómo lo pasó? No, muy bueno. Fue unas fiestas patrias donde tuve que trabajar algunos días, pero la verdad es que me alcanzaron una vuelta por las fondas, ver un poco el espíritu que había, la celebración familiar. Así que unos muy bonitos días de descanso y ya volver con todas las pilas puestas después de unos largos días de estar más en la casita. Nicolás. Súper bien, pues cansado de tanto descansar, pero con la familia lo pasamos súper bien, así que aquí estamos para enfrentar la semana y lo que resta del año. Y don Humberto, ¿cómo lo pasó? Lo pasé bien, fue una fiesta que estuvo descansada para mí, después de 4 años de haber bailado mucha cueca, haber comido muchos corderos. Exactamente, este año, en Arauco, ¿cierto? En Arauco, así que este año me dediqué a bajar de peso en las fiestas patrias. Bueno, yo también lo pasé bien con mis cercanos, así que con ese diagnóstico positivo vamos a empezar a hablar de lo que nos dejó las fiestas patrias. Y es hora de hacer balances, por supuesto, en muchos temas, en muchas aristas. Y vamos a comenzar por los accidentes de tránsito, porque a nivel país se registraron 1.083 accidentes, un 26% menos que el año pasado, según lo que confirmó Carabineros. 24 personas fallecidas en Chile, 15 menos que el periodo anterior, en la celebración del año 2018. Acá en la región del Biobío, el 2018 hubo 6 personas muertas por accidentes. Este año solamente una en la provincia de Biobío por un atropello. 750 personas lesionadas a nivel país, un 22% menos que el año anterior. 77.000 controles alcotés que llevaron a la detención de 985 personas. Recordemos que también está el narcotest que se aplicó durante esta celebración. Hubo muchas fiscalizaciones en las rutas del Senda, de Carabineros. Seremi Francesca Parodi, al parecer el balance es positivo en cuanto a tránsito, aunque a algunos no les gusta que se diga positivo, porque siempre que hay algún muerto, alguna persona que fallece, es para lamentar. Pero al parecer el país está reflexionando, tomando conciencia. Yo creo que, primero que nada, confirmarte que si bien tenemos cifras menos negativas que el año pasado, creemos que siempre cuando hay una persona que fallece siempre es muy lamentable y no tenemos que sentirnos orgullosos por eso. Pero sí que creemos que hubo un buen despliegue intersectorial por parte del gobierno regional, de las diferentes instituciones, así como también de las policías para poder hacer los controles rutinarios, ya sea a nivel de tránsito, de narcotés, alcotés, así como también las diferentes instituciones del gobierno, como es el caso de Senda, como es el caso también de la Seremía de Salud, Transporte, Obras Públicas, para poder generar las instancias para que esto fuera una bonita celebración y no tuviéramos que lamentar finalmente fallecidos o personas lesionadas. Tuvimos efectivamente menos accidentes de tránsito, tuvimos alrededor de 100 accidentes, de los cuales 50 y tantos son lesionados en la región del Biobío y una persona que lamentablemente fallece en la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que aquí hay que se conjuga algo bien, que uno es el trabajo intersectorial que se pueden hacer tanto las instituciones de gobierno como las policías, como también yo creo una mayor conciencia del autocuidado que por lo menos nosotros como gobierno nos hemos preocupado bastante de difundirlo. Así, nosotros podemos tener todas las disposiciones, todos los servicios públicos a la mano de todas las familias para poder hacer una gran celebración. Es importante también de que el mejor cuidado que podemos tener cada uno es ser responsable, como por ejemplo si vamos a conducir, que no consumamos alcohol, o que si consumamos alcohol pasemos las llaves.
Y eso evidentemente es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Tuvimos controles de Alcotés, donde tuvimos 64 detenidos en estado de ebriedad y 38 detenidos bajo la influencia del alcohol. Estamos hablando de más de 7.411 Alcotés en la región del Biobío. Evidentemente encontrarnos con más de 100 personas que están conduciendo y habiendo ingerido alcohol no es una buena noticia que nos pueda alegrar. Pero sin embargo sí que creemos que hubo un buen despliegue de los diferentes servicios, de que tener cifras más bajas en el sentido de cantidad de personas conduciendo en estado de ebriedad o personas lesionadas o accidentes de tránsito, que consideramos que sí son buenas noticias. Ahora yo creo que aquí siempre, independiente del trabajo que podamos hacer como gobierno y de las diferentes instituciones del gobierno que ponemos a disposición para poder generar mejores instancias, para tener una fiesta más positiva, más en familia, más tranquila, es siempre el llamado a las personas a autocuidarse, de ser responsables, no solo porque se ponen en riesgo ellos mismos, sino que también las personas, los peatones que circulan por la calle. Lamentablemente la persona que falleció en la región del Biobío era un peatón. Exactamente. Nicolás, ¿es bueno hacer balances o sería mejor analizar cuantitativa y cualitativamente las cifras, pero ya no comparándolas tanto? Porque es cierto, los medios titulan cuentas alegres, saca Carabineros la autoridad, pero para la familia de una víctima fatal en un accidente no tiene nada de cuentas alegres. No, evidente, yo creo que siempre para una familia que se ve expuesta a una situación de esta naturaleza, el fallecimiento, la pérdida irreparable de un ser querido, va a ser la peor fecha a recordar. En ese sentido creo yo que más allá de lo que podamos de alguna manera evidenciar, lo que las cifras evidencian, en ese caso concreto, en esa familia que nada va a volver a ser igual, claramente va a ser algo inolvidable. Pero también creo que es importante verlo en la perspectiva de lo que da una evolución y de lo que efectivamente se logra cuando se pone a disposición una coordinación adecuada, pero además complementada esencialmente con algo que es sumamente vital. Es algo que en definitiva es lo medular de este tipo de situaciones, que es el tema del autocuidado y la plena conciencia que cada uno de nosotros debe tener para enfrentar, para cuidarse, para ser responsable y para hacerse responsable para con los demás de que estas fechas sean de celebración y no de tragedia. Creo que lo relevante es que efectivamente hay una disminución importante, o sea, estamos hablando solamente de una persona fallecida y creo que mantener esta forma de enfrentar los temas es un desafío que la institucionalidad debe ser capaz de mantener, ya sea haciendo los ajustes necesarios para que esta persona, que este fallecido no vuelva a repetirse y también para generar las condiciones de poder atacar los focos que creo yo que sí es relevante ver con el trabajo que hizo Carabineros y las policías y la información que tiene el gobierno, en orden cuáles son los puntos críticos que necesariamente requieren atacarse para que estas personas que salieron circuladas y fueron fiscalizadas puedan salir de la circulación. Porque... Sí. Y ahora en el último tiempo, Nicolás, ya se toma al peatón como el conductor como personas con igual responsabilidad. Evidente. Años atrás los conductores se quejaban de que eran como los malos de la película, pero ahora también hay muchos accidentes donde personas que van caminando por lugares que no corresponde, bajo la influencia del alcohol, terminan falleciendo. Pero por supuesto, y además lo que dice en relación con los ciclistas también, pues ahí el tema de la ley de la convivencia vial, justamente viene a hacerse cargo de que hoy día es un todo que está haciendo parte de esta relación que se da en una ciudad y en el cual todos y cada uno sus distintas responsabilidades y grado de esfera de acción, tiene que asumir el rol que corresponde, el peatón de su punto de responsabilidad, transitar donde corresponde, los ciclistas lo mismo y naturalmente el vehículo, el conductor del vehículo, tomando las precauciones necesarias para no exponer ni él mismo, ni a su familia, ni a la familia de quienes se pueden ver expuestos a una tragedia tremenda. Ahora, Humberto, lo decía la Seremi de Gobierno, hay una cantidad importante, no menor, de personas sacadas de circulación, y qué bueno que fue así, manejando bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Es decir, todavía nos falta. Sí, fíjate que mirando los datos, efectivamente las personas que conducían en estado de ebriedad fueron mayor porcentaje que aquellos que conducían, ¿no es cierto?, con influencia del alcohol. Lo que es bastante delicado, digamos. Preocupante. Es preocupante. O sea, no es menor en la cifra, ¿no? Y por tanto significa que tenemos que trabajar bastante más en ello. Lo segundo, algo que tú también decías, la verdad que consideramos mucho el vehículo, pero la mayor tasa de accidentalidad y de muerte en Chile ocurre, digamos, con los peatones, ¿no? Y que tiene que ver con que el peatón no ha tomado conciencia respecto, digamos, a conducirse en las calles. Fíjate tú que, y todas las municipalidades lo saben, que cuando se construye una pasarela, la verdad es que se construye casi porque quiero salvar responsabilidades posteriores de algún tipo de accidente con algún peatón, porque no las usan los peatones, no cruzan por las pasarelas, siempre le quitan, ¿no es cierto?, le hacen el desvío a cruzar por la calle.
Y precisamente son los lugares donde hay mayor riesgo. Y por lo tanto yo creo que lo que se viene ahora es una buena campaña, Sereni y Francesca, para el tema de los peatones, porque son los que efectivamente más atentan, digamos, con los riesgos de su vida. Lo segundo que me llamó la atención de los datos fue que el 25% de los que fueron fiscalizados por carabineros con el tema del narcotest, el 25% de los que fueron ocultados sobre eso venían con consumo de droga, que tampoco es menor, ¿te fijas? Porque efectivamente a lo mejor estamos bajando los índices de alcoholismo, pero parece que un tema nuevo que hoy día se está abordando respecto a la droga, en el manejo de la droga, es un tema interesante de abordar con mayor seriedad y prontitud. Porque claro, como el carabinero no lo percibe en el aliento y por lo tanto resulta más cómodo, quizás para decirlo entre comillas, para una persona de consumir droga, pues sabe que va a ser más difícil que sea ocultado fácilmente. Ahora tú sabes que en el Congreso hay un proyecto de ley que no ha tenido avance para el consumo recreativo y qué preocupante sería para los críticos de la cannabis, por ejemplo, de que ese proyecto avance y esa gente tome el volante, aunque algunos podrían decir que con el alcohol es igual. Exactamente, por eso es que también hay que incorporar... Pero es un tema del cual hay que hablar. A lo que decía Nicolás y Francesca, digamos, hay que incorporar otro elemento, que son las leyes que se han endurecido más, ¿no? La ley Emilia y otras más que están... Esto de que no manejes ni siquiera en los semáforos, estés con el celular, es un tema sumamente central. Yo venía recién avanzando aquí para el canal, y venía un auto pasando por la universidad, manejando, digamos, mirando el celular. Tuvimos que tocarle la bocina para que no golpearlo nosotros. Porque ahora las multas van a Exactamente. subir. Por eso te digo que cuando tú vas sumando lo que son leyes que restringen, digamos, y que vigilan con mayor prontitud y de mejor manera, ¿no es cierto?, el uso de alcohol o de drogas para el manejo. Si hacemos una política más fuerte respecto a los colegios para la peatonización, porque no enseñamos mucho a cómo transitar peatonalmente, y lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en la Municipalidad de Concepción, estamos impulsando mucho la ciclovía que tú señalas, el que la gente camine más, viendo proyectos que significa construir cada vez más bulevares, de tal manera que la gente camine más, pero vamos a tener que acostumbrar a que la gente efectivamente, ¿no es cierto?, transite bien. No transite como lo están haciendo muchos hoy, que transitan además con los audífonos, escuchando música, y que hemos tenido accidentes bastante graves, especialmente en jóvenes, respecto, digamos, a estar escuchando música y sin saber ni escuchar nada, digamos. Tenemos el caso de un fallecido, ¿no es cierto?, un joven que lo pasó a llevar el tren precisamente. El tren, exactamente. El gobernador Robert Contreras vino acá a Puntos de Vista la semana pasada, antes de que comenzaran las celebraciones, y él destacaba la campaña televisiva que circuló, me imagino que todos la vieron, con personas que son familiares reales de víctimas de accidentes y que daban a conocer su testimonio y de cómo el sentido de las fiestas patrias les cambió por completo ahora en el recuerdo de algo que fue muy duro para ellos y se ha valorado esa campaña. ¿Comparte, Sereni? No, de todas maneras, yo creo que lo que dice Humberto tiene mucha razón. O sea, aquí hay dos partes por las que se tiene que abordar. Obviamente con todas las medidas legislativas pertinentes para endurecer penas, para dar más herramientas, incluso en el momento de poder fiscalizar los diferentes servicios que tienen, pero también cómo podemos generar esa conciencia, porque lamentablemente nunca vamos a poder estar controlando a cada una de las personas qué es lo que está haciendo. Entonces yo creo que la campaña esa Yo Odio el 18, que es un padre que habla del caso de su hijo. Es dura la campaña, es fuerte. Es dura y muchas veces es lamentable tener que llegar a eso incluso, de tener que mostrar una realidad que todas las personas deberían asumir de que existe, de que lamentablemente una fiesta como esta puede terminar en una tragedia, puede terminar en algo que jamás van a olvidar lo que son las fiestas. Entonces yo creo que el trabajo también comunicacional que se puede hacer desde las diferentes instituciones, en este caso del gobierno del presidente Piñera, pero también desde los municipios, desde los diferentes establecimientos educacionales, creemos que es fundamental para poder complementar. Las leyes ayudan, endurecer las penas ayuda a que remita el delito. Pero muchas veces también pasa que remite el delito apenas sale la ley y después como que nos olvidamos un poco y nos relajamos. Y yo creo que en ese sentido hay que seguir trabajando tanto en lo que es generar leyes o modificar aquellas leyes que están siendo insuficientes para poder realizar fiscalizaciones oportunas, o así como también todas las campañas de difusión que se pueden hacer para generar la real conciencia, que es que nadie mejor que nosotros mismos nos vamos a poder cuidar, vamos a poder tener una actitud responsable, ya sea detrás de un volante o como peatón o arriba de una bicicleta. Bueno, avancemos a otro tema que tiene que ver también con el balance de las fiestas patrias.
Nicolás, a ver, en Chile hay cerca de 4,5 millones de personas en condición de morosas, que tienen deudas. El balance de los fonderos fue positivo. 150.000 personas aproximadamente, Humberto, llegaron a las fondas del Parque Bicentenario, pero mucha gente reconoce que compró, comió, bebió, pero que pidió préstamos, avances y cosas que los suman a esta cantidad de personas endeudadas. ¿Qué análisis haces tú de eso? O sea, lo pasamos chancho durante 5 o 6 días, pero en 1 o 2 meses más me va a llegar la cobranza de lo que pedí prestado. Bueno, como dice, caras vemos, deudas no sabemos. Y efectivamente este es un flagelo que está instalado en la sociedad chilena. Creo que hoy día... ¿Es una mala costumbre, dices? Hay una mala costumbre que es producto de un fenómeno que es muy superior, en realidad, que esto viene a ser una consecuencia, de que hoy día estamos insertos en una sociedad de consumo, en que hoy día el acceso al crédito está a la mano como quien va a comprar pan, como quien va a comprar una bicicleta, como quien va a comprar cualquier producto de primera necesidad. Y eso justamente en esta compulsión de las fiestas, en que estamos bombardeados por un sinnúmero de estímulos, de que hay que comprar acá, de que la felicidad está asociada a satisfacer ciertas necesidades que están asociadas a adquirir bienes, y en este caso adquirir bienestar en estas fiestas, ¿cierto?, donde uno invita a la familia, sale con los amigos, etcétera, hace de justamente como la antítesis de lo que conversábamos recién. Creo que así como se ha tomado conciencia de la responsabilidad que implica participar de estas fiestas con un grado de responsabilidad para no afectar a terceros, creo que también se requiere un enfoque de endeudamiento de vida financiera saludable para no exponerse uno y no exponer a su familia a haberse expuesto a esta compulsión consumista de adquirir el crédito para gastar lo que no se puede pagar. Ahora se dice que el momento de la economía chilena es delicado, pero la gente parece que no lo percibe, o tú lo atribuyes a eso justamente. No, porque la gente no lo percibe, porque en definitiva está inserto en este modelo que hace que esté todo asociado al consumo. Entonces, mientras yo pueda consumir, mientras me den un avance acá, después puedo sacarlo acá y empiezo el ciclo de la bicicleta, famoso, ¿cierto? En realidad no hay ninguna consecuencia que traiga aparejada. Pero el problema es eso que ha generado el nivel de salud mental por los suelos, la angustia de muchas familias de que tienen que enfrentar gastos con ingresos que están muy bajos, ¿cierto? Es una situación económica que se ralentiza, en que está el miedo a perder el puesto de trabajo. Entonces, es un cúmulo de situaciones que hacen de que, en definitiva, hoy día estemos afectados por esta compulsión que es nefasta para la salud mental de los chilenos y que, lamentablemente, creo yo que hay que atacarlo tal cual como se atacó con el flagelo de lo que dice relación con lo que es la conciencia para las fiestas, con el consumo del alcohol. ¿Pan para hoy, hambre para mañana, Humberto? Mira, yo tengo una mirada en este tema distinta. La pregunta es en dónde y en qué nos estamos endeudando los chilenos. En una sociedad donde el per cápita, lo conversábamos la vez pasada, Nico, que está sobre los $20.000, ¿no es cierto?, que dice, mire, estoy viviendo en un país que me permite endeudarme, por lo tanto puedo pagar en algún momento, pero que no comprende varias cosas, digamos. El promedio de que tú estés en un trabajo permanente es 7,5 años más o menos promedio en Chile. Ese es como el promedio. Y por lo tanto, en esos 7,5 de años, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día desde el punto de vista del endeudamiento? Nos estamos endeudando para el Jeep, ni siquiera el auto pequeño, no, el Jeep. Jeep que después mantenemos la semana gran parte de los días detenidos porque hay que echarle benzina y por lo tanto bastante más caro. Hay que ahorrar en benzina. Yo tengo muchos amigos que tienen Jeep y que claro lo compran y le da estatus en el lugar en que está viviendo, pero después moverlo es bastante complejo. Nos estamos endeudando en algo que sí es valioso, educación de los hijos, que hoy día es cara la educación de los hijos, por lo tanto se invierte mucho en eso. ¿Lo caro de los arriendos? El caro de los arriendos, el consumo, como bien tú dices, el consumo, ¿no es cierto?, de la tecnología, etcétera. Donde debe endeudarse el chileno es precisamente, a mi juicio, en el derecho al ocio. Porque en concreto lo que es valioso para todo ser humano es precisamente desestresarse, es precisamente vivir feliz con su familia, no es pasarlo bien, divertirse. Y por lo tanto, cuando tú estás agotado en el trabajo a jornadas largas laborales, cuando estás enfocado y estás limitado, digamos, por el tema de endeudarte fundamentalmente para poseer otro tipo de bienes materiales, o cuando en el trabajo estás estresado porque tus tareas tienes que hacerlas, digamos, de manera rápida, etcétera, cuando estás estresado porque tenés que pagar el endeudamiento que tienes con tus hijos, etcétera, el derecho al ocio es lo que te permite precisamente... Puede ser lo menos malo, dices Es lo menos malo. Yo la verdad es que prefiero, ¿no es cierto?, que un chileno se endeude bien para los 18, lo pase chancho con su familia, etcétera, ¿no?, y que le permita, sí, efectivamente, regular su endeudamiento en las cosas que no son tan necesarias como ser felices en familia. ¿Seremi?
Yo primero que nada no demonizaría tanto los compromisos económicos que tienen los chilenos, porque finalmente tampoco tenemos unos pics, digamos, de endeudamiento o de morosidad que sean altamente preocupantes, en el sentido de que tener una deuda, un compromiso económico, por ejemplo, con entidad financiera, es parte también de un sistema en el cual muchas personas tienen esos compromisos económicos y los van pagando regularmente. Aquí yo creo que la responsabilidad siempre tiene que estar en cada una de las personas de saber cuánto puede gastar, si acaso puede gastar un poco más para el 18, eso no le va a significar después en la Navidad tener un problema o marzo. Yo creo que aquí el llamado finalmente es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en el momento que firman los compromisos económicos también, de cuánto está dispuesto a pagar, cuánto puede pagar en base también a una buena planificación. Nosotros con el Seremi Hacienda, días antes del 18 salimos a conversar con los vecinos, estuvimos explicando cómo se podía hacer un buen cálculo de cuánto se podía gastar durante la fiesta en base a los propios ingresos que tenga cada uno de los núcleos familiares. Yo creo que ahí en ese sentido las familias saben cuánto pueden gastar, saben cuáles son sus compromisos económicos y cuánto es, digamos, lo que se pueden llegar a desordenar para una fiesta del 18. Vamos a hacer un breve alto comercial y ya volvemos a Pulso Político. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Volvemos, vamos a hablar en breve de otro tema que tiene que ver con la política, con la figura de Michelle Bachelet, pero antes de ir a eso, les quiero preguntar a cada uno con una opinión breve, su opinión, valga la redundancia, acerca de lo que pasó con el uso de animales para rodeo, para carreras. El animal como foco de entretención de la gente, porque ya no es el rodeo, sino que hay gente que está pidiendo que se prohíba todo tipo de práctica con animales cuando se pretende distraer o entretener a la gente y que aquello no corresponde. Tuvimos el episodio de un toro que se salió de una media luna y también la muerte de caballos que fueron sacrificados en una carrera en el hipódromo. Y bueno, esto pone nuevamente en tela de juicio el uso de animales para otros fines, que no son los de la alimentación. ¿Qué piensa usted, Seremi? Sabemos que yo he escuchado opinión de gente cercana al gobierno, empresarios que defienden el rodeo y otras prácticas y que toman estos hechos como aislados. Primero que nada, con respecto al mundo del rodeo, es un mundo que ha cambiado muchísimo durante los últimos años en una serie de medidas con respecto al trato a los animales. Eso es algo que cosas que antes estaban permitidas ya no están permitidas dentro de las medias lunas, como el hecho de la picana eléctrica, que antes se utilizaba para levantar el toro cuando el toro se echaba dentro de la media luna. Es un deporte que yo creo que ha ido evolucionando bastante en pro de dar un mejor trato a los animales. Cuando hablamos de este tipo de accidentes, como con respecto a que un toro salte una media luna, estamos hablando de eso, de un accidente, no estamos hablando de una práctica común dentro de las medias lunas. Yo creo que se ha ido evolucionando bastante en pro de ser un deporte bastante más amable con el trato hacia el animal y también en el sentido del tipo de espectáculo que se da hacia las personas que asisten al rodeo y que, como he dicho con anterioridad, creo que es un deporte que está muy arraigado dentro de nuestra cultura. O sea, ¿no apoyaría la prohibición de su práctica? Yo personalmente es un deporte que no disfruto, no me gusta ir a las medialunas, yo no lo paso bien dentro de una medialuna, pero es una posición personal mía que no responde finalmente a algo que manifiesta el gobierno, sino que personalmente prefiero no ir a una medialuna porque no es el tipo de deportes que a mí me gusta.
Pero sin embargo sí quiero destacar que durante los últimos años el mundo del rodeo se ha actualizado bastante, no solo en medidas únicamente de cuidado animal, sino que también en medidas incluso para los propios jinetes. Los jinetes ya están usando un casco para correr. Entonces yo creo que ha sido un deporte que ha ido evolucionando en pro de entregar mayores, primero, certezas de seguridad, tanto para los jinetes como así también el trato que se tiene con los toros que corren. Humberto. Sí, mira, el año 62 fue declarado deporte nacional, digamos, el rodeo. Y la verdad que tengo la impresión, cuando uno revisa la historia, el rodeo es un deporte de élite, muy de élite. O sea, un caballo te cuesta, no sé, 20 millones de pesos, un buen caballo. El atuendo te cobrará solamente la manta, la cabalgadura, etcétera, no sé, 5 o 7 millones de pesos, que no puede pagar cualquiera. Y por lo tanto se transformó el rodeo se ha transformado en una acción de élite, que el año 62 lo transformaron en deporte. Pero si uno se va a lo que se establece hoy en la ley, y eso es lo que traje, fíjate que la legislación chilena sostiene sanciones para las prácticas que impliquen maltrato animal. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacer es si en el rodeo ocurre o no ocurre maltrato animal. Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Para usted ocurre? Para mí ocurre maltrato animal. La verdad que yo también, igual que Francesca, me tocaba como gobernador invitar a los rodeos. Iba como gobernador, pero te prometo que conversaba con el que estaba vecino o vecina al lado mío para evitar mirar lo que ocurre allí, porque tú ves a los animales que efectivamente se les quiebran las costillas, han muerto animales en el rodeo, salen muy lesionados los animales, salen estresados. Un caballo de 400 kilos, 500 kilos, que pasa por encima, ¿no?, y lo atajan a un animal que pesa 200, 300 kilos, es mucha fuerza concentrada, a una velocidad que te hace que eso aumente significativamente. Por lo tanto, ¿hay maltrato animal? La respuesta para mí es maltrato animal. Si es maltrato animal, entonces lo que debería ocurrir es que se deberían establecer las penas, que van de 61 días a 3 años de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 a 30 UTM, que está establecido en el artículo 291 del Código Penal, que tú me podrás ayudar en eso. ¿Y la prohibición total la apoya? Yo soy de aquellos que efectivamente no es un deporte. Para mí no es un deporte, y segundo, es un maltrato animal. Y si no es un deporte y no un maltrato animal, la verdad es que no tiene ningún sentido que exista. Nicolás. A mí me carga el rodeo. No lo encuentro ni deporte y lo encuentro una mala tradición. Porque es un resabio de un pasado que efectivamente no es un pasado de los más simpáticos que nos podemos enorgullecer como país. Esto tiene un concepto del patrón, ejercerse como soberano de todo lo que pasa en su campo, ¿cierto? Al punto de los pobres animales. Para mí, ya, pero el tenis y el golf también. No, pero es que es una tradición que tiene otro. Bueno, tiene que otro no hay sentido. animales de por medio. Exacto, claro que sí. Entonces acá hay un resabio que hoy día, en los tiempos que hay que revisar, y que uno puede revisar, ¿cierto?, en perspectiva, lo que fue, cómo surge y cómo hoy día tiene este sentido, yo creo que no tiene ni de deporte absolutamente nada. De tradición, evidentemente, pero hay tradiciones que en definitiva fueron abolidas acá en Chile y que considero de que en realidad se pudiese hacer acá lo mismo. Yo en este sentido soy bastante radical, porque considero de que acá no puede ser considerado tradición maltratar a un animal que a mi modo de ver es un ser sintiente, que tiene al menos una consideración distinta, ¿cierto? Y que en tal sentido creo yo que hay que enfocar de otra manera, creo que no está para los tiempos. Yo personalmente sería de los que estaría por abolir el rodeo. No tengo ningún empacho en decirlo, una definición bien personal. Entiendo de que es discutido acá, pero creo que para mi modo de ver no es deporte, no es una tradición muy discutible que no es propia de todos los chilenos. Sí, distinto me imagino a las carreras de caballos que ya tienen, o también. Bueno, eso lo podemos hablar en otro programa, pero... Pues todo lo que tenga que ver con maltrato, por eso te digo, hoy día la ley se estableció fundamentalmente para evitar el maltrato animal. La pregunta es, si hay maltrato... Si hay maltrato, la ley debería operar, tan simple como así. Vamos al siguiente tema. Se ha hablado mucho en los últimos días de la figura de Michelle Bachelet, más allá de las posiciones políticas. Estamos hablando de una expresidenta de nuestro país, que hoy está a cargo de los derechos humanos, en las Naciones Unidas. A ver, ella fue vinculada hace días con el caso OAS, un caso de corrupción muy grande en Brasil, en otros países también, similar al de la constructora Odebrecht. OAS es una constructora, o era. Hay políticos que están presos en otros países. Y Leo Piñeiro, expresidente de OAS, según consignó un medio de comunicación de Sao Paulo, en Brasil, habría declarado
cuando compareció a la justicia, en su declaración judicial, de que OAS donó 101 millones de pesos aproximadamente a la campaña presidencial de Michelle Bachelet el año 2013. Ella ha negado estos vínculos, ha dicho que en una entrevista que le dio a TVN, que reitera lo que ya dijo en su momento, que no tiene ningún tipo de relación ni conocimiento de que platas de OAS hayan llegado a su campaña, pero en la derecha, si bien el gobierno Seremi se ha mostrado cauto, yo he escuchado declaraciones del ministro del Interior, quien ha dicho que faltan antecedentes para tener una opinión más acabada. También he escuchado a Jacqueline Van Rieselberg y otros personeros que han dicho que esto se tiene que aclarar. ¿Cuál es su posición? Yo creo que se tiene que aclarar de todas maneras. No creo que cualquier sospecha de algún caso de corrupción siempre va a valer la pena de dar las explicaciones pertinentes para despejar las dudas. Yo reafirmo lo que ha dicho el gobierno en el sentido de que está la presunción de inocencia. Nosotros creemos, los antecedentes que tenemos son a través de un medio de comunicación. Algunos esperaban una posición más dura del gobierno, pero no fue así. No, lo que pasa es que yo creo que nadie es culpable hasta que se demuestre, y en ese sentido creemos que lo más... primero, lo correcto aquí, a través de una información que ha trascendido a través de medios de comunicación, tampoco tenemos muchos más antecedentes con respecto a lo que ha aparecido para poder hacer una opinión un poco más profunda, conocer bien los antecedentes, y segundo, también tener claridad de que esto es algo que se tiene que investigar a través del Ministerio Público, y obviamente la presunción de inocencia siempre está. Ahí creemos es bien importante no solo avanzar en este caso puntual de poder transparentar, ella ya hizo sus declaraciones, supongo que se pondrá a disposición de los organismos pertinentes que requieran su versión de los hechos, pero también es muy bueno en el sentido de que también las diferentes instituciones que estén cuestionadas públicamente por casos de corrupción o por falta de la probidad o la transparencia, se dé la cara y finalmente también se enfrente. Creemos lo que no puede haber es un manto de dudas con respecto a algún día. Nosotros en Chile somos muy buenos para condenar antes de que haya un juicio, antes de que haya un procedimiento que se ajusta de derecho con respecto a poder investigar la información con respecto a un determinado acontecimiento, como en este caso la presunta corrupción política que podría haber en una campaña, en un aporte internacional que está prohibido por nuestra normativa. Pero también creemos importante avanzar cuando salen cosas a la luz pública, de poder también dar las explicaciones pertinentes, quitar las suspicacias que pueden haber al respecto. Ella las dio, ¿le cree? Yo no tengo por qué no creerle a la expresidenta Bachelet. Yo creo que aquí hay un ministerio público que tiene que trabajar en este ítem, pero no solo desde hacer un juicio hacia una persona que está siendo cuestionada, sino que también cómo legislativamente avanzamos para tener instituciones más fuertes. Y yo ahí quiero destacar, Pancho, disculpa, al presidente Piñera, que en el año 2008 envió una batería de propuestas importantes para poder fortalecer nuestra institucionalidad, así como también unas medidas que recibió este año con respecto a unas cosas que se habían quedado fuera en el momento que hemos cambiado nuestra legislación para hablar de corrupción, que se lo entrega al Consejo de Transparencia para poder seguir avanzando. Yo creo que en este debate, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de probidad, y no quiero ir al caso de la expresidenta, sino que quiero hablar en general, es muy importante que todos los sectores políticos estemos dispuestos a poder avanzar esta temática, que es fundamental no solo para recuperar la confianza en lo que son las instituciones políticas, sino que también en lo que es el Ejército, lo que es Carabineros de Chile, que se han visto lamentablemente salpicados por este tipo de casos en los últimos tiempos. Nicolás Sauri. Yo pienso que todo esto es una burda estrategia que surge con ocasión del brillante ejercicio que está haciendo la presidenta como alta comisionada de Derechos Humanos, cuando con la misma claridad que dice que en Venezuela hay violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos, dice lo mismo respecto a lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro. Porque no olvidemos que esto surge del caso Lava Jato, dentro del cual hay una arista que es el AOS, ¿cierto? OAS, ¿cierto? Y en ese contexto son unos fiscales que están conversando con ocasión de este Piñeiro, que él lo único que busca, en definitiva, no busca la verdad procesal, sino que él busca colaborar con la investigación y da antecedentes y elementos para que, luego de estar en prisión preventiva, está en arresto domiciliario y ahora busca salir con libertad dominical. Entonces, en ese contexto, en una investigación seguida por quién, no nos olvidemos que quien sigue esta investigación es el juez Moro. Juez Moro, que deja su labor investigativa y se transforma hoy día, curiosamente, en el ministro de Justicia de Bolsonaro. Pero si entonces, hay algo orquestado, ¿nació en Brasil o en Chile? Esto surgió en Brasil, naturalmente con la connivencia de muchos actores políticos nacionales, ¿cierto? Que fueron, yo tengo la sospecha de todos los que fueron a sacarse fotos con Bolsonaro, algo de eso hay.
Y en ese contexto creo yo que surge de esa situación. Pero más allá de eso, porque es importante ponerlo en contexto, porque aquí efectivamente es necesario que se esclarezcan los hechos y la verdad tiene que ser, y las instituciones, en este caso el Ministerio Público, tiene que hacer lo suyo para establecer realmente que esto es una orquestación, esto es una maniobra política que solamente busca, de alguna manera, sembrar manto de duda a instancias de quienes trasnochan y tienen tercianas con lo que es la figura de la tú presidenta cierras Bachelet. filas con Michelle Bachelet, más allá de que quieres que la justicia haga su trabajo también, porque en Perú nadie podía creer que los Humala estuvieran envueltos en corrupción y pasa que Ollanta y su señora fueron a la cárcel. Sí, pero la diferencia ahí es que teníamos que justamente la institucionalidad peruana funcionó al punto de condenar. Acá lo que vemos es que en Brasil la institucionalidad está tan manoseada que cómo es posible que un ministro, que un juez de la República, con toda la independencia que implica para el ejercicio del cargo, termine siendo ministro político de un presidente Pero la fiscal cuestionado. del caso Tsunami llegó al Sename en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿De qué transparencia me están hablando? Bueno, la transparencia que justamente... ¿Eso te parece a ti establece- transparente de que en ese caso Michelle Bachelet salió absuelta y después la fiscal del caso llega a ocupar la dirección nacional del Sename? Bueno, lo que ocurre es que vamos a cómo terminaron estos casos. ¿A quién hay que pedirle cuentas No, del lo resultado? que yo te digo, Nicolás, es que son malas prácticas que afectan a toda la política. Sí, no, pero partamos de la base de lo siguiente. Yo creo que hay que separar dos cosas que son en definitiva muy distintas. Si tú estableces de que existe una similitud en orden a lo que pasó con la fiscal del caso Sename, con lo que pasó en Brasil, en No, es donde que tú me día a día estabas estamos hablando de dando que cuenta- no debió aceptar Moro el puesto de ministro de Justicia si antes investigaba a políticos como Lula, por ejemplo. Porque el rol de un fiscal con un rol de un juez son absolutamente distintos. No es una diferencia, no es homologable. Un fiscal se mueve por la convicción de esclarecer ciertos hechos. El juez per se es independiente e imparcial. Y acá tomó partido. O sea, es peor. Abstracción, absolutamente. Y en ese contexto yo tengo una certeza de que esta investigación va a establecer fehacientemente de que la presidenta Bachelet no tiene nada que ver en estos hechos, va a demostrar quiénes son los que están detrás de esta orquestada maniobra, que naturalmente lo único que busca es enlodar y de una manera sumamente mañosa, porque se hacen parte de una historia de que sabemos quién está detrás. Es el presidente Jair Bolsonaro, con todos los adláteres, ¿cierto?, que hoy día tiene y muy cercanos actualmente en el gobierno chileno, y creemos que esto tiene que aclararse justamente para establecer aquello. Humberto Toro. Mira, yo sobre el tema de la corrupción hay que ser claro y franco. O sea, si hay corrupción y que la cometa, sea de donde venga y el color que tenga, hay que combatirla, ¿no? ¿Lula es corrupto? Ayer Michelle Bachelet dijo que era amiga de él y que los amigos son para toda la vida, independiente de las acusaciones que hay o si están en la cárcel o no. Una cosa es ser enfático con el tema de la corrupción, sea de donde venga, y otra cosa es que efectivamente, y ahí me cuelgo de lo que decía Francesca, hay que tener los antecedentes, ¿no es cierto?, previo. Para eso la justicia tiene que funcionar de tal manera que entregue los antecedentes y encuentre, ¿no es cierto?, Pero las Lula está respuestas. preso. ¿Para usted es corrupto Lula? Es que, por eso te digo, hasta el momento lo de Lula todavía está en un proceso judicial que no ha culminado, y por lo tanto lo que dijo ayer la presidenta es que mientras no terminen los procesos, toda persona, ¿no es cierto?, es inocente. Y que no le iba a quitar su amistad. Por supuesto, o sea... Pero bueno, eso tiene que ver con otra cosa. Pero por supuesto, uno no puede... Mira, incluso si alguien comete un error de una magnitud, yo no tengo que quitarle la amistad. Puedo estar molesto y decirle, mira, lo que cometiste es absolutamente sancionatorio, estoy de acuerdo que estés en la cárcel, pero no por eso no voy a ir a verlo. Porque eso significa entonces que no somos seres humanos, digamos, que tenemos que tener la capacidad, ¿no es cierto?, para comprender la situación del otro. Pero eso no significa y niega, ¿no es cierto?, si hay alguien que metió en un acto de corrupción, como ha ocurrido en Chile, etcétera, etcétera, y que la justicia opere. Segundo, respecto al tema de la presidenta, yo diría que Chile ha tenido suerte en gran parte de los presidentes en Chile. Casi todos los presidentes de Chile en la historia han sido de la clase media. Muy poco, uno podría decir, ¿no es cierto?, quizás en el siglo XIX, XVIII, por ahí, uno podría decir, venían de otra... entrado al siglo XX, muy pocos los que son de la clase privilegiada, digamos. Todos son de clase media. Y de retorno a la democracia, lo que tenemos es un presidente como Patricio Elwin, que es de la clase media. Nadie podría decir que el presidente, ¿no es cierto?, tenía grado de corrupción, etcétera. Vivió en la misma casa, se fue a vivir a la misma casa. Luego tenemos al presidente Eduardo Frei, que lamentablemente está viviendo una situación que todos conocemos, pero que también es un presidente de la clase media, digamos, que vive en su casa y que sigue viviendo en su casa. Vende vinos en China. Y la presidenta Michelle Bachelet, digamos, que también proviene de la clase media. Y cada uno de ellos además trae una consecuencia de probidad y de imagen a nivel nacional proba. Le faltó el presidente Piñera. ¿Qué pasa con él? Bueno, es que el presidente Piñera precisamente no es de la clase media y segundo estuvo vinculado al tema del Banco de Talca, por lo tanto lo tengo que excluir a mi juicio de esa comparación porque no entra en la comparación de ser de la clase media y que traiga una historia de probidad
o una historia, ¿no es cierto?, de cierta transparencia. ¿Usted cree una maquinación para dañar la imagen de Michelle No, Bachelet? yo creo que efectivamente yo comparto con Nicolás lo raro que ocurrió en Brasil, digamos, porque viene una ofensiva casi extraña del presidente Bolsonaro con respecto a la presidenta Bachelet, posteriormente, digamos, la declaración que hizo ella respecto a Brasil. Porque es muy curioso, porque nosotros hablamos mucho de Venezuela, pero nadie habla, por ejemplo, de Honduras. ¿No es cierto? Que es un régimen de derecha, que ocurren muchas situaciones de atentado contra los derechos humanos, y también está ocurriendo en Brasil. Y la jefa de la OEA respecto al tema de derechos humanos tiene que expresar en todos los países donde está ocurriendo. Es decir, es muy extraño que Bolsonaro aparezca con tanta beligerancia, digamos, a decir cosas a la presidenta Bachelet, precisamente, después lo que dices tú de las visitas que se hacen a Brasil, pero además, con cierta casualidad, que hace una semana el señor Pincheiro, Leo Pincheiro, ¿no?, que es el Leo Piñeiro, sí. Piñeiro, que es el personaje, ¿no es cierto?, de OAS, aparezca, ¿no es cierto?, señalando este tema de los 100 millones, y al mismo tiempo, después de estar detenido y preso, hoy día ha sido liberado y pasa, ¿no es cierto?, a vivir en su casa. Lo que pasa es que supuestamente colabora con la justicia, sí, claro, como Sergio Jadwe, como Michael Townley, y así hay muchos otros. Pero lo que pasa es que yo comparto con Nicolás, que cuando tú empiezas a hilvanar ciertos cabos sueltos y vas siguiendo una hebra, tú dices, discurso beligerante del presidente Bolsonaro, ¿no es cierto? Luego de eso tiene la situación del ministro de Justicia, digamos, que opera para que efectivamente el señor Piñero salga de la cárcel y hoy día esté libre. Y al mismo tiempo tú te encuentras, digamos, con ciertos discursos de otras partes que hacen que se cambie la cosa. Cuando uno escucha al presidente Piñera, yo tengo la impresión de que el presidente Piñera también razonablemente comprende que puede en un momento determinado rozarle este tema. Y por lo tanto tiene que tener cuidado precisamente por exactamente por presumir la inocencia también de él. Porque recordemos que en su presidencia se produce la llegada de OAS al tema del puente de Chacao. Sí. Y por lo tanto hay una licitación. Entonces, este señor Piñeiro, que está desatando y hablando por los cobos, en un momento puede decir quizás qué cosa ocurrió en esa licitación. Entonces yo prefiero, y me pareció muy bien en esos términos, la declaración del presidente Piñera, en evitar mencionar a la presidenta involucrada en temas, porque podrían involucrarse también su gobierno con respecto al puente. Y eso no sería bueno hasta que no se hagan, ¿no es cierto?, los análisis y no se hagan las investigaciones correspondientes. Así me pareció muy buena esa declaración del presidente Piñera. Se investigó también en su momento a Marco Enrique Sominami. A ver, ¿qué piensa de lo que opinan acá los compañeros de mesa? ¿Es intocable Michelle Bachelet? No, yo creo que hay contradicciones dentro de esta mesa, porque estamos hablando de la presunción de inocencia, pero aquí ya todos tienen una teoría de dónde viene, que está incluido Yo creo que es un poco irresponsable, la verdad, cuando somos personas Decimos llamadas... que es raro, ¿no? Cuando somos personas llamadas un poco a ser responsables con las opiniones que vertimos. Yo creo que primero que nada tratar al presidente Piñera corrupto, creo que no es la forma. No dije que era corrupto. Y creo que tampoco tener los argumentos sobre la mesa para poner algo concreto en vez de simplemente hablar, porque yo creo que de verdad flaco favor le hacemos a la democracia. Sí, pero yo solo evidencié una cosa que es conocida. Y con respecto a eso, nosotros tenemos la tranquilidad, primero que nada, que la expresidenta Bachelet se va a poner a disposición de poder aclarar esa situación, y queremos que así sea. No nosotros como gobierno, sino que como ciudadanos, todo el mundo debería esperar de que esto se solucione lo antes posible. Ojalá que por el bien también de nuestras instituciones no haya nada detrás, pero toda la maniobra que ustedes hicieron atrás yo creo que no aporta mucho al nivel de conversación que esperamos de personas que estamos llamados un poco a poder ser responsables de las cosas que decimos. Aquí ya se hicieron todas las acusaciones, ya aquí está metido el presidente Bolsonaro, aquí tenemos presidentes de clase media que son pro, presidentes que no son de clase media que no son pro, y yo creo que no es un poco el nivel que tenemos que meter a una conversación que yo creo que es lo suficientemente seria. Hay mucho respeto por Michelle Bachelet. Pero por supuesto es una expresidenta de Chile, obvio que hay respeto por la expresidenta de Chile. ¿Pero se malentiende en la centroizquierda? No, yo creo que aquí hablan hay un de conspiraciones. Yo no sé si ellos representan la voz de la centroizquierda, no lo sé, o son opiniones personales que dieron sobre la mesa, pero creo que no. El presidente regional de la democracia cristiana, este análisis político serio. Creo que no se ha aportado mucho con respecto a poder buscar aquí quién es el verdadero culpable. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que las instituciones funcionen, que sean respetuosos también de la figura de la expresidenta Bachelet, y esperamos de verdad de que esto quede clarificado, que se vea que finalmente no hay nada detrás y podamos seguir trabajando en esa agenda que propuso el presidente Piñera de hacer las instituciones más probas, hacer las instituciones más democráticas, así como también tener mayores herramientas cuando una persona se corrompe. Por eso, Francisco, yo he señalado que fueron buenas declaraciones del presidente, porque además tiene que velar porque no sea acusado o no lo involucren
en la licitación del puente Chacao respecto a este señor, Tengo la certeza. que por salvarse, da la impresión que por Yo tengo la salvarse. certeza. Sí, claro, que lo que pasa es que el Humberto, señor... yo el tengo la señor- certeza de que esa misma declaración la va a hacer con cualquier persona. Lo- lo- no porque esté pensando en qué le puede pasar a él. Muy bien, Lo que pasa es que el se nos señor acabó el Piñero Cuando creen en la está transparencia, creen de involucrando verdad, también. no importa la persona que está enfrente. No, sí, Gracias, claro, pero Seremi. No, de nada. yo estoy evidenciando lo que el señor Piñera es Pero- público. pero- No, Muchas gracias por venir. Nos faltó analizar que ella dijo que no estaba disponible para una nueva candidatura presidencial. Ya se sabía, pero lo reconfirmó. Pero lo podremos analizar cuando ya se acerque la fecha de una nueva elección. Gracias, Humberto. Que le vaya bien. Nicolás Auri, buenas noches. Gracias, Pancho. Chao, buenas noches. Hasta el próximo lunes.